Bien, colegas. Definición de conceptos. La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad económica y evitar situaciones de inflación o desempleo. El presupuesto del Estado consta del gasto público, que comprende tanto el dinero empleado por el gobierno para suministrar bienes y servicios a los ciudadanos, como las transferencias de dinero a algunas personas que el gobierno realiza sin recibir ningún servicio a cambio. Ejemplo clásico de transferencias son las ayudas sociales y las prestaciones por desempleo. Y dos, los ingresos públicos en forma de impuestos, tasas, ingresos patrimoniales de empresas públicas y endeudamiento. Existen dos tipos de política fiscal: la expansiva, que genera un déficit en los presupuestos del Estado, es decir, una situación en que el gasto público es superior a los ingresos fiscales, que se financia mediante la emisión de deuda pública. Los mecanismos a usar son aumentar el gasto público para aumentar la producción y reducir el paro. O dos, aumentar el gasto privado, bajando los impuestos para aumentar la renta disponible de los agentes económicos privados, lo que provocará un mayor consumo de las personas y una mayor inversión de las empresas, en definitiva, un aumento de la demanda económica. Se denomina expansiva porque se ejecuta para estimular el crecimiento económico y crear empleo, o sea, son políticas anticíclicas. Política fiscal restrictiva también es anticíclica. En general, un superávit en los presupuestos del Estado, es decir, una situación en que el gasto público es inferior a los ingresos fiscales, los mecanismos son lo contrario que la expansiva. Uno, reducir el gasto público para bajar la demanda y por tanto la producción. Y dos, reducir el gasto privado subiendo los impuestos para que los ciudadanos tengan una renta menor, disminuyan su consumo y con ello la demanda económica. Se ejecuta cuando la economía conoce un periodo de excesiva expansión y tiene necesidad de frenarse para evitar el aumento de los precios, o sea, irse más allá del PIB potencial la demanda. La idea básica que orienta la política fiscal de estabilización económica y que comparte en la posición monetaria es la comprensión de que los problemas del paro y de la inflación tienen su origen en que la demanda global no se corresponde con las necesidades de la producción. Y frente a la posición monetarista que pretende influir sobre esta demanda mediante el control de la oferta monetaria, la política fiscal lo hace influyendo sobre el gasto, ya sea público o privado, en el público ya sea invirtiendo y gastando, y en el privado a través del aumento de los impuestos. Es fácil entender entonces, por tanto, por qué los espíritus más conservadores prefieren la política monetaria a las fiscales. No requiere la intervención directa del Estado en el mercado. La política monetaria suprime el manejo directo de gastos y los impuestos, por no hablar del gran presupuesto implícito en el sistema keynesiano. En una fórmula para reducir al mínimo el papel del gobierno para volver al mundo más sencillo del pasado. Ahora bien, en el caso de que se decida la conveniencia de un déficit presupuestario, ¿de qué tamaño debiera ser, va, colegas? ¿Y cuál va a ser el destino de esos recursos adicionales? Este puede cubrirse de dos formas: con un endeudamiento del Estado frente al público, que utilizará una parte de sus ahorros, suscribe precisamente la deuda pública, o con un endeudamiento del Estado con el Banco Central, que emite billetes a favor del Tesoro. Por supuesto, esto con bonos, ¿verdad, colegas? No va a ser así echar a andar la maquinita gratis, ¿verdad? En este caso se habla de deuda ficticia, ya que el banco emisor es un organismo de la administración pública, es relativo, depende de la política. El primer tipo de endeudamiento no debe dar lugar a un gasto público sustitutivo de otros gastos, en la medida, en caso contrario, el ahorro utilizado para suscribir los fondos públicos no hubiera sido utilizado. En efecto,
Está claro que si la adquisición de deuda pública sustituye otras colocaciones del ahorro, el correspondiente gasto público sería sustituto de inversiones y por lo tanto no produciría ningún efecto antidepresivo. O sea, aquí están hablando del fenómeno crowding out. O sea, le quito recursos a la iniciativa privada a través de venderle bonos a los bancos del sistema y yo uso esos recursos y en consecuencia se calienta la tasa de interés en el sector privado y disminuye la inversión y por lo tanto el efecto deseado de crecimiento económico genera un retardo. Conviene recordar que las políticas de estabilización de corte keynesiano no consisten en un manejo arbitrario de la demanda global como lo sugiere el término discrecional, aplicado a tales políticas. Estas políticas siguen también una regla que consiste en expandir la demanda cuando el crecimiento del empleo o de la producción están por debajo de un nivel determinado, o sea, del PIB potencial, y contraerse cuando el crecimiento de esas variables presiona el nivel de precios hacia el alza, cuando hay una excesiva demanda sobre la oferta. Se trata entonces de una regla que liga la tasa de expansión de la demanda global y de la oferta monetaria con el valor pasado de alguna variable clave, como el empleo o la producción. Para el keynesianismo, entonces, la política fiscal es una política de estabilización de ciclos económicos, supeditada, por tanto, al control de las oscilaciones de la actividad económica. Aunque cada vez menos, tanto los economistas conservadores como progresistas echan mano de la política fiscal como instrumento de estabilización. Esto ha llevado a decir al economista Robert Lexman que la política fiscal es en sí misma una técnica moderna de gestión económica tan carente de implicaciones ideológicas como un torno de dentista. Esta opinión es profundamente desacertada, pues la misma no tiene en cuenta dos cuestiones importantes. En primer lugar, observadores y progresistas no aplican por igual la política fiscal. Los conservadores abogan por la reducción de los impuestos en la recesión y el recorte del gasto público en la expansión, para en el largo plazo reducir el tamaño del sector público. Pero quienes defienden la existencia de un sector público potente apuestan por la expansión del gasto público en la recesión y una subida de impuestos para reducir las expansiones. En segundo lugar, está la cuestión de la financiación de los déficits. Cuando estos se sufragan mediante el recurso del endeudamiento del Estado con el público, ya sea con los bancos y particulares y no con el Banco Central, la emisión de la deuda pública, casi siempre sin riesgo y pagadera de intereses, supone una recompensa para los individuos con mayor renta, que son los que pueden acceder a la adquisición de esa deuda. Este era el parecer de Karl Marx, quien denunció el surgimiento de una clase de rentistas, los que Marx llamaba la aristocracia de las finanzas, a cuyos bolsillos fluyen los empréstitos del Estado, como un capital llovido del cielo, y que conseguía por ello una fuente regular de ingresos sin asumir riesgos. Por añadidura, al ser estos títulos públicos fácilmente negociables, se daba pie tanto al tráfico de efectos negociables de todo género como el agio, en una palabra, a la lotería de la bolsa y a la moderna bancocracia. Aquí no es más ni menos, colegas, que la creación del mercado secundario de valores. Existe la emisión primaria del Estado, los vende a través de la bolsa de valores. Esta, a su vez, los distribuye en ofertas de subasta que genera y en consecuencia se crea un mercado secundario donde pueden ir privados y banqueros a comprar dichos bonos y negociar con ellos reportos de corto plazo dependiendo de sus necesidades de liquidez en el corto plazo. Que no es absolutamente nada malo, ¿eh, colegas? Así es, ¿verdad? Bien, ahora, es habitual tipos de déficit
que haya déficit públicos en las recesiones económicas. En las recesiones económicas, colegas. Aquí no dice que haya déficit público en la presupuestación del Estado de todos los años. No es así. Se trata de periodos en los que los ingresos fiscales del Estado se ven reducidos y en la práctica las transferencias también aumentan en las recesiones, como consecuencia de las prestaciones por desempleo. Por ello, cuando constatamos un aumento del déficit durante una recesión, no estamos autorizados a deducir que la política fiscal del gobierno haya cambiado. Para juzgar esta política fiscal necesitamos saber cómo era la misma antes de la recesión. Este dato nos lo proporciona el llamado déficit estructural. De este modo, el déficit público en épocas de recesión constará de un déficit estructural y un déficit coyuntural. Por ejemplo, en el periodo de 1961 al 96, el total de los 15 países de la Unión Europea sufrió en 30 ocasiones una recesión severa, crecimientos negativos del 0.75% o más, lo que produjo oscilaciones del déficit público entre 0 y 7 puntos del Producto Interno Bruto. En promedio, los déficits públicos crecieron alrededor del 3.5%. También es normal el crecimiento de los déficits y del endeudamiento público cuando hay aumentos de precios continuados, cuando hay inflación. Una subida, ¿por qué? Porque precisamente le pega al presupuesto a ustedes, porque nadie puede predecir el tamaño de la inflación. Una subida de los precios hace que todos los activos se encarezcan, incluyendo los activos financieros como los bonos de la deuda. Ahora bien, un aumento en el precio de los bonos equivale a una disminución del interés real pagado por estos bonos. Como consecuencia, los prestamistas exigirán del Estado que les compense aumentando el tipo de interés nominal a los bonos que tienen del Estado. Otro factor que interviene en la evolución autónoma del déficit son las variaciones de los tipos de interés, que encarecen o abaratan el déficit sin que el gobierno cambie su política económica. Para tener en cuenta este factor y el anterior de la inflación, los economistas han acuñado el concepto de déficit estructural primario, que sería aquel déficit que nos queda una vez descontados los efectos del ciclo económico, la inflación y el cambio de los tipos de interés. Obviamente, ¿va ustedes? Porque sería ya un déficit descontados todos estos factores, que es por carencia de captación versus los gastos que se van a ejecutar. Debates sobre el déficit público. El déficit presupuestario y por consiguiente el recurso al endeudamiento público no ha existido siempre ni en todas partes. Son numerosas las sociedades que lo han ignorado o han hecho en su ocasional del mismo. Las primeras formas de endeudamiento verdaderamente modernas surgieron en algunas ciudades de la Italia del Renacimiento, como Florencia o Venecia. Las características de este tipo de endeudamiento son: A. Aunque parezca una peregrullada decirlo, este endeudamiento es público en el sentido de que su pago compromete económicamente al gobierno y no a las finanzas personales de un rey o líder político como el pasado. B. La segunda característica, ligada por muchos aspectos a la anterior, es la continuidad. La deuda pública existe en la medida en que los compromisos de los miembros de un gobierno son respetados por los que les suceden. La tercera característica concierne al conocimiento de la deuda. El público debe conocer el monto exacto de la deuda del gobierno para que el ciudadano pueda tener confianza de que pueda reembolsarse. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, dividamos la deuda interna y externa de Guatemala dentro de los millones de habitantes, vamos a ver que nos tocan buenos miles a nosotros para pagar allá adelante. Desde muy pronto, finales de Edad Media, las reflexiones se multiplicaron en torno a la cuestión de la deuda pública, pero la primera reacción fue de índole moral, es decir, sobre la licitud del pago de intereses por parte de las autoridades, ya que en esa época dominaba la concepción religiosa de que era ilegítimo percibir intereses por una deuda.
Hay que esperar el siglo XVIII para encontrar una reflexión específica en términos económicos sobre el endeudamiento público y encontramos dos tipos de respuesta diametralmente opuestas. La primera de ellas, que surge en Francia, ve en el recurso al endeudamiento como una forma de aumentar la circulación del dinero que reposaba de forma ociosa en forma de tesoros. La segunda estaba más extendida, sobre todo en Inglaterra, teniendo como principal defensor al famoso economista Adam Smith. Este y otros autores se mostraron hostiles a la deuda pública, insistiendo sobre los peligros que representa la movilización del ahorro para financiar los gastos improductivos del Estado. Posiblemente esta reacción adversa al endeudamiento estuviera condicionada por el hecho de que tradicionalmente el recurso a la deuda pública se haya producido tan subvenir las necesidades de la guerra. Esto ocurrió así en las ciudades italianas del Renacimiento, en las monarquías europeas de los siglos XVII, XVIII, y aún tiene su parte de explicación en el colosal endeudamiento contemporáneo de Estados Unidos. También de un tenor crítico era la opinión ulterior de Karl Marx, quien señaló con gran perspicacia tres cuestiones esenciales. La primera, que la expansión de la deuda pública se puso desde el principio al servicio del capital comercial para sufragar los gastos en el colonialismo y las guerras provocadas, necesario para el reparto de los nuevos mercados que aparecerían en la era de los descubrimientos, siglo XVI, siglo XIX. La segunda, en la deuda pública, fue una de las palancas más poderosas para la primitiva acumulación de capital, es decir, de aquel proceso que enriqueció a unos pocos y los puso en condiciones de emprender la revolución industrial. Y la tercera, que mediante la deuda pública el Estado se alineaba a favor de intereses privados, poniéndose en dependencia de los mismos y por lo tanto políticamente en deuda con ellos. A lo largo del siglo XIX aparece una nueva opinión que defiende el endeudamiento público con fines productivos y que reclama al Estado moderación y prudencia. Un punto de inflexión en el desarrollo de estos debates fue la obra de John Maynard Keynes, Teoría General del Empleo, del Interés y el Dinero, aparecida en 1936. Pocos años después de que estallase la Gran Depresión, en 1929, la idea central del libro es que en periodos de depresión el gasto público es un arma eficaz para obtener un equilibrio de pleno empleo y por lo tanto para aumentar la actividad económica, lo que en un plazo determinado permitirá financiar la deuda pública de tal forma que no pasará a las generaciones venideras. Actualmente existe una gran variedad de teorías críticas por las políticas fiscales ideadas por Keynes, de las que vamos a destacar tres que nos parecen más interesantes. La primera crítica afirma que en los casos en los que el déficit público es elevado y por tanto hay que emitir una gran cantidad de deuda, el Estado tiene que competir con las empresas por la captación del ahorro. Por tanto, la emisión de deuda pública se hará a unos tipos de interés que la hagan atractiva a los ojos de los inversores. Esta situación puede causar una subida de los tipos de interés, haciendo más difícil y costoso la financiación de la inversión de las empresas. Esto es lo que se conoce como efecto expulsión, o sea, crowding out, del sector privado de la economía por parte del sector público. Para la escuela de pensamiento de los monetaristas, el efecto neto del déficit sobre la demanda total es nulo, puesto que la expansión de la demanda como resultado del aumento del gasto público y la disminución de impuestos es contrarrestado por la disminución de la demanda ocasionada por el descenso de la inversión privada. Sobre la posibilidad del efecto expulsión, cabe decir lo siguiente. Cuando la política fiscal expansiva se pone en marcha para combatir una situación de recesión en la cual existen recursos sin utilizar, las empresas se ven afectadas favorablemente del aumento del gasto público al poder aumentar la producción y con ello los beneficios. La expansión fiscal eleva los tipos de interés, pero también aumenta la producción y la renta, y con la renta el nivel de ahorro de la economía. Este aumento del nivel de ahorro permite a su vez financiar
un mayor déficit presupuestario sin desplazar totalmente el gasto privado. El efecto expulsión no tiene por qué producirse si el Banco Central acomoda la expansión fiscal elevando la oferta monetaria. La política monetaria es acomodaticia cuando al curso de una expansión fiscal se eleva la oferta monetaria. Es decir, el Banco Central compra la deuda pública emitiendo moneda, con el fin de impedir que suban los tipos de interés. La acomodación monetaria también se denomina monetización de los déficits presupuestarios, lo que significa que el Banco Central imprime dinero para comprar los bonos con los que el Estado paga su déficit, por lo tanto, no tiene por qué producirse efectos adversos en la inversión. Vamos a parar un momentito porque ya tengo la boca muy seca y ya me terminé mi vaso de agua. Permítanme un momentito, colegas. Muy bien. A ver, colegas, Neri, muy buenas noches. Qué bueno verlo por aquí nuevamente. Fíjese, Neri, que según la tendencia de este documento nos dice que la política fiscal debiera ser dinámica, de gasto cuando hay recesión y de impuestos cuando hay, ¿cómo se llama? Auge, número 1. Número 2, que se justifique el gasto público, pero también como producto de la recesión, el endeudamiento como producto de la estabilización de la economía, pero también la calidad del gasto. ¿Usted qué opina, Neri? ¿Debiera ser así la política o qué piensa al respecto? Gracias, licenciado. Buenas noches. Qué gusto saludarlo nuevamente. Sí, fíjese que a mí me llama mucho la atención todo ese tema de la política fiscal, porque como usted bien decía, se aplica principalmente en esos ciclos, ¿verdad? Y es ahí donde realmente se puede ver su eficacia. Pero comentando lo que usted decía, yo creería que, al menos es mi impresión, ¿vale? Que usted me corrige si estoy viéndolo desde otra perspectiva. Pero, analizando este tema de la política fiscal con el tema de Guatemala, yo creo que bueno, el presupuesto nacional se basa mucho o se enfoca mucho en gastos de funcionamiento. Entonces, realmente financiar ese déficit solamente para funcionamiento creo que no es ni provechoso para el país y deja mucha oportunidad pues de incrementar ese beneficio social. Y por otro lado, yo siempre he sido como bastante, bueno, un poquito escéptico en cuanto a las cifras que oficialmente se manejan, porque, por ejemplo, cuando se dice que Guatemala a nivel del PIB tiene una deuda pública en relación no sé si está como por el 20%, ¿vale? Por ahí. Si miramos sobre el PIB, Guatemala está en una de las mejores posiciones a nivel latinoamericano. Pero yo siempre he pensado por qué lo calculamos sobre el PIB, ¿verdad? Porque realmente cuando yo voy, por ejemplo, voy a un banco y pido un préstamo, evalúan mi patrimonio, mis ingresos, mi voluntad de pago sobre mi persona, ¿verdad? Entonces, yo no sé, ¿va? De pronto en algún préstamo hipotecario sí se podría ver a nivel familiar, pero regularmente cuando uno va a pedir ese préstamo en el banco lo evalúan a uno. Entonces es muy similar, ¿verdad? El tema de la deuda pública, porque lo estamos calculando sobre el ingreso de todo un país. Ahí están los agentes económicos, los empresarios, y realmente los ingresos que tiene el gobierno son esos ingresos fiscales. Entonces, cuando comparamos esa deuda pública con los ingresos fiscales, ya no somos el mejor país a nivel latinoamericano, sino ya estamos muy, muy parecido a la media, que estamos más o menos en un 200%, me acuerdo yo, de deuda pública en relación con los ingresos fiscales. Y otro tema, ¿verdad? Es que, no sé, ¿verdad? Yo creo que eso ya es una forma de gestionar del gobierno,
pero por ley el gobierno debe pagarle al ICS una contribución, cosa que regularmente no lo hace. Y yo leí hace un tiempo que la deuda del ICS, del Estado con el ICS era superior a 60.000 millones de quetzales. Entonces, es una deuda oculta, por así decirlo, que yo no sé si yo creo que no se contempla a nivel del presupuesto, No, no se contabiliza. ¿verdad? Entonces, Ajá. cuando ya sumamos, comparamos la deuda pública con relación a los ingresos, que es lo que correspondería, pienso yo, de manera menos sesgada, y le sumamos la deuda oculta, entonces ya sucede que, haciendo mis cálculos, ya no estamos en las mejores posiciones. Eso porque, para contemplar, ¿verdad? Porque regularmente yo escucho de que Guatemala tiene una mayor capacidad de endeudamiento y que por el buen manejo macroeconómico tenemos esa facultad, pero ya si sumamos todos estos factores, creería yo que ya no estamos tan cerca de ser ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, para mí, la política fiscal sí ha funcionado en alguna medida, pero ha sido muy poca su contribución al desarrollo, dado que casi que la mayoría del presupuesto se va enfocado a gastos de funcionamiento. No sé si por ahí podría yo aportar algo al tema que usted consultaba. No, excelente. Fíjese que se mide con relación al Producto Interno Bruto precisamente porque la recaudación fiscal recae de una u otra forma en el valor agregado, ¿verdad, Neri? Entonces, hay una convención mundial para medirlo de esa manera y tener indicadores que puedan ser confrontados con el exterior. O sea, cuestión de criterios, ¿verdad, Neri? Porque podría medirse de otras formas, pero esa fue la convención y bueno, pues ahí va manejándose. Ahora bien, fíjense ustedes que lo que es preocupante verdaderamente, y señalaba Neri, es que no se está usando el endeudamiento como para generar capital, infraestructura, escuelas, hospitales, para mejorar precisamente los servicios de infraestructura y capacidades que tiene el Estado para satisfacción de las necesidades del pueblo. Entonces, vemos que, ¿saben cómo es esto? Como que yo estoy gastando y gastando y llego a tal grado que gasto tanto que tengo que abrir un cuadernito en la tienda de la esquina para que me sigan dando para que yo gaste. Y eso es una deuda que se vuelve flotante porque a fin de año me la van a cobrar sin duda alguna y no aparece registrada. Entonces, prácticamente yo estoy viviendo el endeudamiento a ustedes. O sea, eso no debe ser. Vemos que la política, las reglas de política fiscal señalan a nivel mundial que el endeudamiento debiera usarse, sí, para gastos de operación en épocas de depresión económica. Y cuando hayan vacas gordas, entonces los impuestos sobre el Producto Interno Bruto van a beneficiar al Estado porque va a ser la recaudación que va a compensar ese endeudamiento que se tuvo en las épocas difíciles. Pero yo no veo ese manejo aquí, compañeros. Si ustedes ven el presupuesto de la nación, siempre viene respaldado con un determinado nivel de deuda y dice no más del 2% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿para qué sirve la política fiscal en Guatemala? Es estática, o sea, no se mueve ni para atrás ni para adelante, ¿va, colegas? Ahí va como un caracol flotando. Si el PIB crece, crece la recaudación, y si el PIB no crece, no crece la recaudación, y así va el tema fiscal. Debiera de ser una política dinámica, ajustable, como hizo Donald Trump, por ejemplo, cuando entró, que venía en recesión la economía norteamericana e inmediatamente bajó los impuestos directos a efecto de incrementar el consumo y darle nuevamente un respiro al Producto Interno Bruto. Entonces, ven, así es como se deben ir manejando las políticas y no me cabe la menor duda que también en Europa se hace de esa manera. Por favor, Edson, su opinión. Emilio, ¿no nos quiere aportar algo?
Muy buenas noches, licenciado. Yo solo tenía una duda, pero quería esperar a que terminara de No, preguntar. por favor, dele. Yo he escuchado en algunas lecturas, bueno, he leído en algunas lecturas que dice que alguno de los problemas con Guatemala es que tenemos un estado pequeño e ineficiente. Entonces, mi pregunta es si a lo que escuchamos de lo que comentó Neri, de que prácticamente se tenía para solo para mantener, ¿va? Y pagar algunos sueldos el Estado. Eh, Eso quiere decir que debería de tener más injerencia en lo privado, deberíamos de tener un Estado más grande. ¿A qué se refieren ahorita ellos con Sí, pequeño e a lo que se ineficiente? refiere de ineficiente es a que los servicios que presta no gozan de la productividad que debería de tener por cantidad de empleados que tiene el Estado. Ahora, recordemos que es una economía pequeña y fraccionada en la que si el Estado no genera empleo, la iniciativa privada no es capaz de multiplicar el empleo de tal forma que pueda absorber a mayor número de población que pueda trabajar. Entonces el Estado se convierte en un sumidero, ¿verdad, Emilio? En lugar de tener sistemas modernos, con menos personal, que haya más, que tengan, que los ingresos alcancen para más actividad. Entonces, a eso se refieren, o sea, el Estado no puede ser más grande. Por el contrario, yo lo que diría es que debemos tecnificarlo un poco más, pero ¿qué va a pasar, Emilio, si despedimos, póngale, usted tiene 600,000 trabajadores y despedimos 300,000? ¿En dónde metemos esa fuerza productiva, Emilio? Entonces, aquí se vuelve un círculo vicioso, lamentablemente no virtuoso, porque el Estado tiene que cubrir, tiende a suplir el papel de la iniciativa privada en cuanto a la generación de empleo, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. También tal vez algo que deberíamos de tomar en cuenta es como a veces hay una desconexión entre el Estado y los municipios, ¿verdad? Como a veces son intereses contrarios, que no debería de ser así, ¿va? Eso también dificulta un poquito la política fiscal, considero yo, donde Sí, deberían de haber intereses o deberían de ir casi en la misma vía, ¿verdad? sí, le comento, hay algunos políticos que se la fuman queriendo decir que los impuestos que se obtienen en cada región sean los que se tienen, los que deberían de utilizarse para el tema de crecimiento y desarrollo regional. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque San Marcos, no obstante de ser productor de café y todo eso, hay una extrema pobreza. Entonces, los recursos tienen que ser canalizados de otra manera, ¿verdad? Yo creo que debieran de ser canalizados en función de los índices de pobreza y no en función de que ahí se generen los impuestos, los recursos, porque así no vamos a llegar a ninguna parte, ¿verdad? Hay áreas prioritarias a las que debemos meterles mucha candela con el propósito de que salgan adelante, ¿verdad? Licenciado, ¿y qué opina de que muchos líderes de, de municipios y cabeceras muchas veces no tienen una profesión, sí, una profesionalidad y eso dificulta también un poquito la visión de cómo poder ayudar a la población? Estábamos hablando en una clase eh, en planificación económica sobre esto, de que a veces es preocupante que, por ejemplo, cargos importantes no los tienen los profesionales que deberían, ¿va? Por ejemplo, el Ministerio de Economía a veces no está un economista, ¿va? Es un administrador Ajá, de empresas o alguien que nada que ver, ¿va? Un ingeniero. sí. Entonces, eso también dificulta un poquito, considero yo, las políticas aquí en Guatemala, ¿verdad? Sí, fíjese, Emilio, que no es un poquito, yo diría que es un montón, porque lamentablemente todo esto que estamos recibiendo nosotros aquí, le aseguro que ni por asomo los han recibido la mayoría de los alcaldes y de las cocodes y comunes que andan por ahí en el interior de la República. Si nosotros tuviéramos gobiernos meritorios, ¿verdad? Como consecuencia de su buena formación, yo creo que también sería un buen aporte para que los recursos sean canalizados en una forma mucho más inteligente,
óigase bien, inteligente bajo el supuesto de que vamos a disminuir la corrupción, ¿verdad, Emilio? Porque obviamente así tendría que ser. Por favor, Neri. Gracias, Lick. Solo ampliando ahí un poquito el tema de la corrupción, yo creo que ese es el otro gran flagelo que tiene el país, ¿verdad, Lick? Y yo ahorita pues metiéndome a investigar un poquito, hay un artículo de Prensa Libre que dice que el costo de la corrupción en Guatemala se calcula, no sé, ¿verdad? Ellos tienen sus fuentes, ¿verdad? Pero se calcula en 30,000 millones de quetzales cada año. Sí, Eso es, imagínense. entonces, 30,000 millones. Entonces, esto dice que eso fue en octubre del 2020, que hicieron el estudio, y solo la FESI en ese año localizó 122 millones en efectivo en una casa en Antigua Guatemala, Sí, vinculada al exministro de Comunicaciones, José Benito sí. Ruiz. Ajá. Entonces, imagínense si todo ese dinero realmente se pudiera recuperar y emplear en lo que se necesita, sería otra fotografía. Es correcto. Entonces vean ustedes, miren cómo han ido armando el pastel. Emilio habla de la meritocracia. Usted habla de la eliminación de la corrupción. ¿Cómo funcionaría nuestro país si la meritocracia llegara a los cargos verdaderamente populares y que se manejara con eficiencia el recurso? Sin duda alguna que otro gallo nos cantaría, va, colegas, verdaderamente, va, ¿verdad? Porque así como estamos, yo creo que es difícil llegar a algún lugar, de verdad, muy difícil, ¿verdad? Y sobre todo que, miren, pues el tema de la deuda, ¿por qué preocupa? Recuérdense que esa deuda es pago a futuro, es comprometer el futuro del país, ¿verdad? Y no estamos creando obras de infraestructura que nos ayuden precisamente a ir de alguna manera paliando la situación de la deuda. Eso no ocurre. Nos estamos comiendo el futuro, colegas. ¿Verdad? Y entonces si dividimos esa deuda dentro de todos los ciudadanos guatemaltecos, se pueden imaginar cuántos miles nos tocan a cada uno, a ustedes. ¿Verdad? Y entonces ahí viene la molestia de cada uno de ustedes y dice, pero ¿por qué tengo que pagar algo que yo no le vi producto por ninguna parte? ¿Va? Ustedes se dan cuenta de lo grave que es ese tema. ¿Verdad? Es verdaderamente complicado, ustedes. De verdad es complicado. Entonces, la política fiscal tiene demasiados predicamentos alrededor de ella, mientras que la política monetaria resulta mucho más limpia y más ortodoxa y heterodoxa si quieren, pero con una transparencia tal que da la posibilidad de tener un manejo más eficiente y más eficaz, no obstante que tiene determinadas actividades que realizar y la política fiscal obviamente tiene las suyas. Sin embargo, como no hay mucha metida de mano en lo que es la política monetaria por la seriedad que ha adquirido el Banco Central en su manejo, las cosas le pueden salir bastante bien. Mientras que en el sector público la dificultad es el control que debieran tener sobre lo que es el gasto público y sobre lo que es la inversión. Comentarios, colegas, por favor. Licenciado, fíjese que yo estuve escuchando una entrevista de un economista guatemalteco, no sé si lo conoce, que se llama Giovanni Reyes Ortiz. Sí, También iba para presidente. E incluso está estudiando en Estados Unidos y a mí me pareció curioso que él mencionaba que nosotros tenemos una macroeconomía estable, de cierta manera, pero era muy delicada y que se notaba que si la llevábamos un poquito más al extremo, jalándola por medio de otras políticas que se han llevado de una mala manera, incluso podría llegar a ser afectada esta política macroeconómica estable que tenemos ahorita. Y que era preocupante porque algo que tal vez no le infiere tanto, sin embargo, sí afecta si seguimos en estos pasos que estamos, ¿verdad? En cuestiones de política, sí podría llegar a afectar.
Fíjese que el manejo macroeconómico se está haciendo eficientemente. Aquí, como hemos hablado con ustedes, las políticas parciales sectoriales son las que desafortunadamente no han sido virtuosas, ¿verdad? Y como consecuencia de la corrupción, el presupuesto no ha llegado a los hogares a los que debería de llegar, traducido esto en educación, salud, seguridad, obras de infraestructura, hospitales, escuelas, o sea, me explico, Emilio, ese es el verdadero problema, la inversión social, ese adeudo que se tiene con la población que está menos favorecida, que sin duda alguna el Estado en una economía mixta es el papel que debe jugar. Ese es el papel. ¿Por qué razón? Porque los que alcanzamos estructuras de mercado no tenemos mucha necesidad de utilizar servicios del Estado. Entonces el papel compensatorio de nosotros es ese, el pagar los impuestos, aunque no disfrutemos de ellos como consecuencia de que no requerimos nada del Estado. Pero hay poblaciones en que sí lo necesitan y ahí es donde no vemos nosotros que se dé la inversión social. Entonces, la distribución es el problema aquí, Emilio, más que el manejo macroeconómico. Yo creo que se respeta el manejo macroeconómico, existen normas, ahí van a ver ustedes ahorita que van a investigar para hacer su laboratorio sobre políticas económicas en los diferentes ministerios. Se van a impresionar. Hay de todo para jugar un excelente deporte aquí en Guatemala, para hacer las cosas muy bien. Voluntad política es la que falta. Esa es la triste realidad de nosotros, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera participar, colegas? Débora, ¿qué opina usted al respecto de lo que hemos venido hablando? Buenas noches, Nick. Solo para, no sé si estoy bien, para agregar con lo de las políticas fiscales, muchas veces lo que afectan más es al consumidor final y es donde se afectan más a la población pobre. Sí, no es lo mismo que pague un IVA la zona 14 a que pague un IVA Jocotenango, ¿verdad, Débora? No es lo mismo, ¿eh? O aquella aldeíta de por allá por Chiquimulos, Zacapa. No es lo mismo, ¿eh? Porque ese 12% es una gran cantidad para el que tiene menos, ¿verdad? O sea, impuestos regresivos. Por favor, William. Adelante, William. William. Veo la mano levantada, pero no lo escucho. William. Ok. Bueno, ese es otro de los factores, ¿verdad, Débora? Pero más bien, yo pienso que la ejecución presupuestaria debería canalizarse de otra manera. Pienso que los fundamentales, ¿va? Ustedes, salud, seguridad, educación, ¿va? Mucha educación, ¿verdad? Pero mejorándola y haciendo, ya lo hemos hablado con ustedes y aquí hemos hablado de políticas económicas desde el mes de julio que comenzamos. Sí, William, iba a hablar, pero ya no lo escuché. Buenas noches, Lick. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, Hoy sí me escucha. Correcto. No, lo que le quería comentar es de que el Banco de Guatemala dice que la economía de Guatemala está estable. Por un lado, y por otro lado,
Yo veo que Guatemala la economía de Guatemala está súper deteriorada por el hecho de que aquí en Guatemala es un país donde la corrupción es enorme. Yo no sé por qué las bases económicas están bien, según el Banco de Guatemala, pero aquí la economía es grande, pues, aquí por todos lados. Y el plan que lleva este gobierno que va a entrar el 14 de enero, pues yo considero de que va a ser bien, pues ojalá se llegue a estabilizar más la economía, pero que sean datos reales, como dice el Banco de Guatemala. Sí, mire, le comento. Lo que ocurre es que la política macroeconómica precisamente sienta sus bases en eso, en lo macro. Pero aquí el problema es la distribución de la riqueza, William, y esa no le corresponde al Banco Central. Esa ya es una actividad propiamente de las empresas individuales y el consorcio de los trabajadores de Guatemala. Ahí tendría que ver el Ministerio de Trabajo generando un arbitraje con el propósito de que las cosas sean mucho mejores de lo que lo son. Asimismo, la ejecución presupuestaria no le corresponde al Banco Central, ¿verdad, William? Esa le corresponde a cada uno de los ministerios que están ejecutando la política que se supone que el presidente de la República dictó para sacar adelante al país. Por favor, Neri. Gracias, licenciado. Solo retomando un puntito ahí que estaba mencionando el compañero. No sé si usted opina que modificar en cierta forma el sistema positivo que tenemos, que es netamente regresivo, de donde los impuestos indirectos contribuyen más que los directos al ingreso fiscal del país, hacerlo de tal manera que funcione como lo hace en Estados Unidos, por ejemplo, donde el ISR es el impuesto que más contribuye a ese ingreso. Podría ser una forma de redistribuir el ingreso, pues, ¿verdad? Porque básicamente aquí los que menos ganan están sobre ellos, está cargando esa carga tributaria, Ajá, o sea, ajá, ¿verdad? sí. Entonces, pero para llegar a esa reforma, ¿qué debiera hacerse? Porque yo lo veo bastante, ¿verdad? Fíjese, Neri, que no, yo sabe por qué me río, no de lo que usted Sí. dice, sino me río porque de verdad va a ser muy difícil que miremos algo así, Neri. ¿Verdad? Muy difícil. Ala, sí, porque es tocarle sus partes nobles al tigre, ¿verdad? Es algo, perdónenme el lenguaje tan florido, pero Sí. es una forma sintética, ¿va? Ustedes de decirles lo que realmente ocurre, ¿va? Sí, es que esa es una de las raíces de los problemas, ¿vale? Que Exacto, por supuesto. realmente los que más ganan, los millonarios y multimillonarios, porque Guatemala tiene multimillonarios también, Sí, ellos no pagan la cantidad que sí, corresponde a esos ingresos. Entonces, sí, el totalmente. chiclero, que aunque no pague ISR, pero está pagando el 12% de IVA, el otro, no sé, debiera haber un sistema impositivo y, como usted lo dice, hacer eso creo que solo Diosito lo podría lograr, ¿verdad? Pero sería algo interesante de verlo, ¿vale? En la realidad, Sí, ¿verdad? hay muchas cosas que cambiar, Neri, la verdad, pero debiera de existir voluntad política, ¿me entiende? Entonces, eh, era un poco acertado lo que decía el cacique. Miren, llamémonos a conversar con el candidato electo y busquémosle una salida que nos permita verdaderamente generar un sistema sostenible de largo plazo, porque miren ustedes, de verdad, la mano de obra ya empezó a faltar en el sector, en el área rural. De veritas, hoy sí ya lo empezaron a sentir. Ya contratar jornales para el corte de café o ir a las plantaciones de banano o de palma africana y todas esas grandes extensiones se está volviendo difícil. Y entonces el precio del jornal está subiendo de precio y se va a empezar a comer la rentabilidad. Entonces, no se trata de ponerle parches al sistema. Ahorita se trata de sentarnos y hacer verdaderamente un enfoque estructural para que sea sostenible el crecimiento económico y la distribución de la riqueza.
¿verdad? Suena así como demagógico, pero es una realidad, ¿va? Ustedes, por favor, Emilio. Licenciado, pero tal vez por una parte, tal vez va a sonar feo, ¿verdad? Pero es bueno que les duela al sector privado, porque ellos prácticamente son los que tienen el sartén por el mango, ¿ah? Quienes Es correcto. podrían ingerir en cabildeo político para llegar a tener una reforma en realidad, ¿verdad? Entonces, de Sí, cierta manera, tal vez vamos a sufrir ahorita, pero nuestras futuras generaciones tal vez vayan a un encaminamiento un poco mejor que el nuestro, gracias a que ellos ahorita la están pasando también mal, ¿va? Están, ajá. no como nosotros, obvio, ¿va? La población a pie, pero ya empezaron a verse afectados sus ganancias, ¿verdad? Sí, por supuesto, y es que por eso les di la economía sostenible y sustentable. Para cerrar esto, lo vamos a ver dentro de unos días, porque precisamente eso es, Emilio, sostenible y sustentable, que sea un modelo que verdaderamente tenga eficacia en la distribución de la riqueza para que sea permanente. De lo contrario, se van a seguir yendo las personas al exterior y nos vamos a ir quedando poco a poco sin mano de obra. Ya revisaron nuevamente el cálculo del ingreso de divisas este año porque va a ser más grande de lo que ellos esperaban. ¿Pero por qué, Emilio? Porque hay más gente en Estados Unidos, o sea, hay más migración, ¿verdad? Bien, colegas, llegamos al final. Concluimos. Lick, una preguntita. Por favor, William. Mira que hoy intenté a entrar a clases a la hora que es porque entré tarde. El Soy Económicas está paralizado porque no pude entrar. Los tengo los dos links de las dos clases que llevo, que es política económica y planificación económica, y sigue, ¿qué? ¿Cómo se dice? Temporalmente. Qué Sí, raro, sí. William. Lo voy a revisar hoy. Sí, está todavía temporalmente, ¿qué? Como dice, suspendido. No puedo entrar yo. De hecho, entro a la clase en mi computadora y ahorita estoy en el teléfono. Porque yo creo que Juan creo que me tiró tiraba el link en el WhatsApp y ahí puede entrar a su clase. Ok. Va, lo voy a revisar, William. Gracias, Lick. Buenas noches. Está en mantenimiento la públicas. Perdón, no le entendí, Sheila. Que al parecer está en mantenimiento la página de Soy Económico. Es que tiene Ok, gracias. Sí, se encuentra en mantenimiento. Sí, por eso no puedo entrar. Ok, lo vamos a revisar. Pasen buenas noches, pues. Feliz noche para todos. Feliz Feliz noche. Feliz noche, compañeros. compañeros. Muchas gracias, feliz noche.